Doctor de Ayota, ¿va a ser candidato a presidente, como dicen? Yo lo que quiero es primero recorrer la Argentina, hablar con la mayor cantidad de argentinos posibles, porque hemos vivido gobernados por personajes sin equipo, sin plan, sin programa. Yo releía los otros días el elogio de la desmesura que surge de todos los artículos suyos escritos y que todos leemos. Sí. Y realmente lo comparto plenamente, pero además de esa desmesura del gobierno, de la arbitrariedad, de la concentración abusiva de poder, al punto tal que se ha votado un presupuesto donde el 74% del total del gasto primario va al gobierno federal y solo el 26% a todas las provincias argentinas. Esto es un califato, una cosa realmente que está muy lejos de acercarse a lo que nosotros planteamos como un gobierno federal. Pero más allá de eso me preocupa mucho la falta de del gobierno Kirchner. Porque las cosas que se anuncian... Es decir, que usted disiente con la política, pero también con la eficacia para aplicar esa política. Por supuesto, Kirchner es un mal presidente de facto, porque además de serlo, ejecuta las cosas muy mal, tardíamente los planes que han lanzado últimamente. Pretender combatir una crisis que la originó este gobierno en su combate suicida contra el sector industrial agroalimentario, contra el campo y con toda la agroindustria, de una manera totalmente enloquecida. Y continuada ahora por la crisis mundial, que lleva a que el propio presidente de los Estados Unidos diga que la crisis va a durar un buen tiempo, que va a ser larga, que va a hacer falta mucho esfuerzo. Y sin embargo uno lo escucha a Néstor Kirchner el otro día en un discurso en la provincia de Buenos Aires diciendo que ningún empresario debe despedir a un obrero, como si esto fuera una cuestión voluntarista y no de la realidad económica. Realmente uno piensa que el país se merece un equipo bien federal, con las mejores mujeres, los mejores hombres de todas las provincias, para que no sigamos repitiendo lo que ha pasado. Vino Menem y vino lo que se llamó la riojanada. La Rioja era una cantera inagotable de sabiduría, había riojanos expertos para todo. Después, ahora la pingüinada, con también expertos en todas las materias por la relación de amistad o vecindad con quien ejerce el cargo de presidente. A mí me parece que la Argentina se merece un plan, un equipo bien federal, con hombres y mujeres de todas las provincias argentinas, planificando el futuro, porque cada vez es más serio gobernar. Usted promete que si llega a la presidencia no va a ser todo Córdoba en la presidencia, entonces. Por supuesto que no, y tampoco vamos a tener la infantilidad de pretender combatir la inflación alterando los índices del INDEC, o vamos a pretender confrontar una crisis tan grave como la que tiene el mundo hoy con el plan heladera, licuadora o bicicleta, que tengo entendido se ha ejecutado el 2% del total de los fondos asignados a la globalidad de estos subsidios para el consumo. Ahora, dígame, doctor, yo viendo todos estos ensayos de alianzas que hay, tanto de algunos sectores del peronismo como fuera del peronismo, me da la impresión de que los dirigentes políticos han llegado a la conclusión de que no hay otro Kirchner en la presidencia después de Cristina Kirchner en el 2011. ¿Usted cree en eso? Mire, yo vivo este momento con bastante angustia, con la angustia que tenemos todos los argentinos. Porque por un lado están los Kirchner, ¿no? Con su arbitrariedad, con su concentración de poder, con no escuchar a nadie, con la violencia, porque cuando no hay diálogo hay violencia. Y la violencia la acabamos de ver lamentablemente los otros días. Yo lamento que una causa noble como la del campo haya tenido una expresión violenta como la que tuvo en la persona de un legislador nacional. Yo quiero vivir totalmente lejos de la violencia, pero hay que tener cuidado de que quien gobierna debe ser el más mesurado. Por eso usted habla de la desmesura. Y ser mesurado significa convocar al diálogo, apoyar el pluralismo. Un gobierno es verdaderamente demócrata cuando respeta más a los que piensan distinto que a los que piensan igual. Y esto no está ocurriendo en la Argentina. Pero ¿cuál es la angustia de los argentinos? Que vemos que la oposición solo se junta para armar listas y para tratar de ganarle a los Kirchner. Y un sector de la oposición siembra solo el resentimiento. Y no puede ser que los Kirchner lo hayan sembrado y lo sigan sembrando, cavando trinchera entre los argentinos, desuniendo. Por eso es tan poco peronista este gobierno. Ahora, dígame, doctor, pero en ese marco, ¿usted qué propone? Porque lo que veo ahora es que hay, por un lado, una coalición opositora no peronista, Carrió, Cobos, y por otro lado una coalición, digamos, entre peronistas y cercanas al peronismo, como puede ser Solá, de Narváez, Macri. ¿Para qué es una elección? ¿Dónde se colocaría usted? Mire, ¿para qué es una Obviamente elección? no con la coalición cívica, esos son sus adversarios en Córdoba. No, pero ¿para qué es una elección legislativa?
tiene un doble sentido. O es para reafirmar a un gobierno exitoso y que la gente lo premie votando a sus legisladores, o es para consolidar un liderazgo de oposición. Yo pienso que esta elección nacional va a ser una frustración y que no va a resolver el problema de los argentinos. Yo he estado viendo todas las encuestas que circulan y los Kirchner van a tener una caída dura. Seguramente van a andar bordeando un 30%, pero no va a ser un desastre como algunos preanuncian. Y por otro lado, la oposición va a ganar, pero no va a haber un solo liderazgo de la oposición que exprese esa oposición. Es muy probable que el PRO gane en Capital Federal, es muy probable que Francisco pueda ganar en Provincia de Buenos Aires, gane Schiaretti o gane el otro sector en Córdoba, ninguno es kirchnerista, en la provincia de Santa Fe es probable que gane los socialistas, en la provincia de Mendoza es probable que gane Cobo, pero no se va a consolidar un liderazgo de oposición. Es decir, que los argentinos que estamos sufriendo todos los días por el aumento de las tarifas, por esta locura de que el gobierno dice que no hay moneda porque hay una conspiración en contra de ellos, en vez de resolver el problema como lo tendrían que hacer, que estamos viendo cómo el salario se deteriora día tras día por una inflación que no cesa. En marzo vienen los despidos del sector de la maquinaria agrícola, seguro. ¿Por qué? Porque hay una parálisis. Hasta ahora se han venido fabricando los pedidos que venían del año pasado. Pero ahora, con un conflicto del campo que se va a agravar y que va a surgir en los próximos meses, por la falta de diálogo, la tosudez y el rencor del gobierno de no querer dialogar, va a haber despidos. Déjeme hacer un paréntesis acá. ¿Cuál sería para usted en este momento, porque el campo tiene dos problemas, caída de los precios de las materias primas y una sequía todavía, donde no hay inundación hay sequía en este país, todavía sufriendo la sequía? ¿Cuál sería para usted, cómo se debería abordar el conflicto del campo? Ya, el total de las retenciones son el 12% de la recaudación del Estado Nacional. El Estado Nacional debe controlar sus gastos y suprimir las retenciones ya, en este momento. Además, tienen que bajar los impuestos sobre los precios de la canasta familiar y trasladarlo directamente al consumidor. Aquí se está haciendo lo contrario, se está haciendo lo que hizo la alianza con Machinea, un impuestazo. Todas las provincias han aumentado sus impuestos. Todas las municipalidades aumentan sus contribuciones por servicios. El gobierno nacional ya no tiene de dónde exprimir a la nación con la presión fiscal, que es la más alta de las últimas décadas. No se alienta la actividad económica subiendo impuestos. Hay que rebajar impuestos como lo está por hacer Estados Unidos ahora próximamente y llegar con el auxilio a los factores productivos. Eso no se resuelve, vuelvo a repetir, ni vendiendo heladera, ni vendiendo automóviles. Buena parte de los mismos se fabrican en Brasil, con lo cual tampoco es un aliciente para la industria automotriz argentina. Y hace falta el diálogo. Es necesario realmente ya resolver los problemas de la gente ahora, porque si esta elección de octubre no va a consagrar un líder de la oposición y tampoco va a ser una derrota tan catastrófica, aunque va a ser muy grave para el kirchnerismo, la gente no puede esperar hasta el 2011 para que se resuelvan los problemas. Es mucho tiempo. Entonces es necesario que la oposición, además de armar listas y además de denunciar, también proponga. Y es necesario que el gobierno, después de perder en octubre de este año, se dé cuenta que lo importante es el día después de que pierda. Que aunque pierda no de la manera que algunos quisiéramos, para realmente iniciar una etapa nueva, va a perder. Que aunque la oposición esté disgregada y no haya un liderazgo de oposición, para el 2011 va a haber un líder de la oposición. Y es necesario que los problemas se comiencen a resolver ya, porque el bolsillo familiar cada día está peor. ¿Qué le pareció esta convocatoria de Macri a De Narváez, a Solá, para hacer una alianza amplia en Yo tengo un gran afecto por los dos, tanto por Francisco como por Felipe. Creo que son excelentes dirigentes, excelentes personas. Además, Francisco está construyendo su liderazgo en la provincia como se debe hacer, pueblo por pueblo, lugar por lugar, que es lo que yo voy a hacer en toda la Argentina, humildemente, con perfil bajo, escuchando. Uno tiene que ser un eterno aprendiz. Yo goberné 8 años y medio Córdoba, que es casi como gobernar un país. Córdoba es reflejo de las provincias periféricas chicas y al mismo tiempo espejo de las provincias grandes, poderosas de la Argentina. Es un poco como gobernar la Argentina en el 10% de lo que es su producción y de su territorio y de su población. Y sé realmente que por más que uno crea tener soluciones, solo los tontos o los necios creen que se las saben a todas. Yo soy un eterno aprendiz. Yo trato todos los días de aprender algo nuevo, porque la gente tiene para enseñarnos. Por eso voy a recorrer la Argentina escuchando, más que hablando, llevando mis ideas, pero tratando de recoger las mejores ideas de la gente, que las tiene y que hoy se ve frustrada
por un gobierno sordo, lamentablemente no mudo, y que nos atosiga todos los días con discursos y que vemos cómo el país se va hundiendo cada vez más.